Amigos, estamos de vuelta con más de Hoy en la Cámara y tenemos con nosotros el grato placer y honrados en recibir a un invitado cuya voz representa una mirada reflexiva y documentada sobre uno de los temas ambientales más sensibles para los zulianos, como nuestro lago de Maracaibo. Se trata del profesor Boris Castellano, ingeniero, especialista en hidrología, investigador, docente y autor del libro Entendiendo al lago de Maracaibo, una obra que busca acercarnos desde el conocimiento técnico y el análisis riguroso a la realidad actual de nuestro ecosistema lacustre, pero también, por supuesto, haciendo énfasis en la historia de lo que ha sido este reservorio de agua dulce tan importante para nosotros, no solamente para los zulianos, también para el país completo, pero por supuesto para los zulianos tiene el punto de vista no solamente lo que representa como centro acuífero, sino también desde el punto de vista romántico e histórico. Bienvenido, profesor, hoy en la Cámara. Muchas gracias. Para mí pues un honor estar aquí en la Cámara, con la cual nos unen tantas relaciones y en los últimos años Aclama y la Cámara han compartido momentos como este. Usted nos ha apoyado, foros, conferencias, talleres, muchas cosas las hemos hecho aquí en la sede de esta Cámara de Comercio de Maracaibo. Así es. Profesor, cuando uno habla del lago de Maracaibo, habla de conservarlo, quererlo. ¿Cuántas gaitas se han escrito sobre el lago? ¿Cuántos libros nos han escrito sobre el lago? ¿Cuántas historias no están enmarcadas y como protagonista principal al lago de Maracaibo? Pero me llama la atención el título, porque más allá de quererlo, de salvarlo, de conservarlo, usted ahora propone la idea de que hay que entenderlo. ¿De dónde viene esta propuesta y por qué entendiendo al lago de Maracaibo? Bueno, esa propuesta surge de que cuando Aclama se crea en el año 2004, a raíz de una propuesta de Promozulia, Aclama adoptó pues un eslogan: nosotros íbamos a salvar el lago, y nos empeñamos en esa tarea, hasta que en una jornada de reflexión que hicimos en el año 2017, llegamos a la conclusión que el lago no había que salvarlo, porque el lago no se estaba muriendo ni se va a morir. El lago lo que había era que entenderlo, y para entenderlo había que ser muy riguroso en el ordenamiento de toda la base documental que tenía y que estaba reflejada en la cantidad de ensayos, estudios, proyectos, gaitas, canciones, etcétera, que tienen como centro el lago de Maracaibo. Y de ahí entonces empezamos en esa tarea. Primero hicimos unas presentaciones, después hicimos una guía para entender al lago. Eso es un verbo totalmente transitivo, porque el entender es un propósito que a lo mejor es un sueño que nunca se cumple. Entonces, cuando lo pasamos al libro, que ya cambiamos el target de los usuarios, quisimos ser más propositivos y recurrimos a esa herramienta tan importante que tienen los verbos, que es el gerundio, que transforma los verbos en acciones. Correcto. Y entonces por eso se llama entendiendo, porque queremos pasar a una fase total y absolutamente activa y propositiva. Y además que evoca el presente, ¿no? Es el presente. Esa es la razón por la cual le cambiamos el nombre y transformamos la guía, la transformamos en un texto. Por supuesto, eso incluyó, entre otras cosas, el desarrollar pues, un prólogo que resumiera pues, esa idea. El prólogo lo desarrolló el ingeniero Lenín Herrera, que ahorita está en los Estados Unidos. A mí me une con Lenín Alberto una amistad pues, muy, muy personal, de toda una vida de experiencias y cosas compartidas. Y él rápidamente, pues, en conocimiento de todas estas cosas, preparó el prólogo, que es muy claro, porque cuando uno tenga el texto, cuando se los voy a pasar primero por vía digital, pues a la gente le gusta el físico, porque los libros es como el pan, que hay que calentarlo y tenerlo, pero la gente hoy en día utiliza mucho la vía digital. Él en el prólogo, en su primer párrafo, habla muy claro y dice, son sus palabras textuales: hoy en día es más claro que el cristal que la falta de acciones orientadas a salvaguardar las potencialidades naturales y productivas del lago de Maracaibo y de su inmensa cuenca es consecuencia del desconocimiento de la dinámica de la cuenca. O sea que él admite que tenemos, como sociedad, tenemos un desconocimiento de la dinámica de la cuenca. Esa carencia le impide entonces orientar acciones políticas hacia un modelo de desarrollo integral y sostenible enfocado en el ser humano y en armonía con el ambiente natural que lo sustenta.
Casi Lenin estuvo a punto de citar aquí la encíclica Laudato Si, Señor, vincular el hombre con la naturaleza. Estuvo a piquito Así es. Claro, a lo mejor no lo puso, pues no se había muerto todavía Francisco, pero lo pensó, esa vinculación. Entonces ahí surgió entonces esa idea. Por supuesto, hemos desarrollado todo el tema y lo primero que hicimos fue incluir un primer capítulo para conocer algo que es fundamental, los orígenes del lago. Entonces ahí recreamos todo dos verdades. Una verdad científica que tiene que ver con la tectónica y quisimos utilizar esa verdad como prólogo de empezar a transitar este camino, porque cuando uno revisa la documentación existente, las publicaciones del doctor Adolfo Merz de 1889 sobre los orígenes del lago, y se ubica en el pasado, imagínate tú, en la época, en el Mesozoico, y vemos que el lago se aparece como lago hace alrededor de 100 millones de años, y uno compara 100 millones de años contra nuestra propia existencia, que apenas yo, porque tengo un poquitico, tengo 86 al lago de 100 millones, esa es mi presencia con relación a la vida del lago, es totalmente un punto, un detalle. Así es. Pero el hombre siempre ha sido prepotente. El hombre no se da cuenta de que la Tierra tiene un origen que se mide en eones. Y esa es una unidad de tiempo donde el eón es una especie de medida de eternidad. Entonces, de nuestro día a día a la vida de la Tierra, que se mide en eternidades, son dos mundos diferentes, ¿no? Totalmente. Bueno, y esa Tierra tiene 4.700 millones de años, tiene la Tierra como planeta. Y nosotros decimos, estamos cambiando el clima del planeta, por Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad humana que apenas superamos los 150 mil años de existencia comparado con la vida de la Tierra? Nosotros no podemos cambiar la vida de la Tierra nos podrá cambiar a nosotros, inclusive podrá hacer como hizo con otras especies en el pasado, nos puede hasta sustituir y reemplazar por otras empresas. Así es. Otras que se adapten mejor a esas nuevas condiciones que la Tierra nos ofrece. O sea que nosotros no vamos a salvar a nadie, entonces tenemos que entender esas cosas. Y lo primero, pues, entender los orígenes del lago. En ese origen del lago hay un hecho muy importante. Es que aquí, después que emergieron todas esas tierras, porque esto eran puros espacios, Venezuela eran puros espacios acuáticos, solamente existían 3 islas, la isla de Mérida, la isla de Cumaná y la isla de Guayana. Lo demás era puro mar. Okay. Como dicen los guaireños, mar salado. Bueno, eso emergió. Surgió la herradura de Maracaibo, una cosa que es una cosa importantísima, la sierra de Mérida, la sierra de Perijá, la sierra de Siruma, el macizo falconiano, y se formó pues este micropaisaje geográfico. Y en ese micropaisaje geográfico, por condiciones climáticas, prosperó una selva gigantesca. Y después, por otro fenómeno climático, esa selva se hundió con un gran cataclismo y apareció el lago de Maracaibo. Ese es el origen científico. Okay. Y esa es una verdad que está ahí, está demostrada. Está documentada. Está documentada. Pero hay otra verdad que es poética, que es de Udón, la leyenda del lago, que por cierto es algo que los ciudadanos deberían leer con mucha frecuencia para entenderlo. Entonces, Udón se ubica en otro escenario, se ubica exactamente en el avistamiento del lago. Cuando Ojeda entra en contacto con los habitantes de aquello que él encontró, tan pronto cruzó la barra, que se encontró con aquella laguna quieta, aquella laguna de cristal, quedó sorprendido, primero por la tranquilidad de las aguas y segundo por los palafitos y la cosa, y le preguntó pues a uno de los indios de mayor edad, le dijo, mira, tú que eres de estas tierras, ¿me puedes decir por ventura cómo nació este lago? Entonces, gracias a la pluma mágica de Udón y a su gran imaginación y su creatividad, él arma la leyenda del lago. El hombre hizo así, surgieron unas ondinas, unas nereidas, unos seres. Entonces, en forma de canción, le narraron cómo fue que el gran cacique Zapara, que era el que gobernaba en estas tierras, en esa selva encantada, la había escogido para su refugio personal, para su vida personal. Y ahí había construido un castillo, una casa, donde él encerró a su hija, Maruma,
porque según Zapara, no quería que nadie le enamorara, porque para Zapara el amor era una cosa inútil. Y él quería que esa muchacha fuese para él su compañera, de modo que cuando él llegara había, como en aquella época no había seguro social, él tenía a Maruma que le cantara canciones y lo llegara a hacer su vida ya de anciano mayor, como lo llaman, o sea, de la tercera edad. Pero uno de los viajes de Maruma, de Zapara, Maruma fue a cazar y en ese momento coincidió, un momento en que apuntó un ciervo con otro cazador furtivo que, violando las reglas del Gran Zapara, había incursionado también en la selva. Y cuando salieron las dos flechas, hay una flecha que mata al cervo, que no es la flecha de Maruma, sino es la flecha de Tamar. Los jóvenes se conocen en ese momento y pasa lo que ocurre cuando se reúnen dos muchachos en la selva, se enamoran. Y cuando viene Zapara, ella misma le cuenta lo que ha pasado. Entonces ahí viene ya la fantasía. Zapara monta en cólera y de un taconazo hunde la selva. Y no solamente la hunde, sino que con el canto de la mano le da un golpe para que entre el mar y de una vez se ahogue. Eso irrespetuoso que no cumple. La parte mitológica de la historia que es fascinante, ¿no? Sobre todo la creatividad, de Udón de haber concebido toda esa figura. Claro, el poema tiene cosas muy, muy importantes que a la larga pues tienen que ver con la manera de ser de la gente, porque dice, entre otras cosas, que cuando el agua entraba, que se iban ahogando los muchachos que estaban en aquella choza, en lugar de lamentos, lo que subía del lago eran los cantos de amor de los jóvenes enamorados. Por eso que el lago de los poetas no es una figura retórica, ¿no? Así es. Sino que tiene que ver con esa conceptualización. Lo importante de esas dos verdades, una científica y otra indudablemente poética, es que tienen un punto común: una selva que se hundió. Ahora viene una pregunta: ¿por qué dos cosas concebidas de manera tan diferente por personas que son disciplinas distintas, claro, llegan a la misma conclusión de que es una selva que se hundió? Entonces, aparentemente, cualquier investigador dice, cuando una cosa se repite, se cumple aquel principio, dice que la verdad es el cruce de todas las mentiras. Entonces, es evidente que hubo una selva que se hundió. Y en los años 60, entonces tuve que recordar mucho a Cardan Perú. Cardan Perú buscó a Isaac Chocón para que escribiera un libro sobre Maracaibo, los orígenes de Maracaibo, que Isaac escribió Maracaibo 180 grados, una obra exquisita, donde él comienza en 180 y regresa a 0 grados, regresa al origen de Maracaibo. Por cierto, sus 180 grados es un momento realmente no lleno de mucha fantasía, porque él se sitúa en el cruce de Bellavista con 5 de julio, a las 12 del mediodía, el Paraguay, a pleno sol, sudando como un pollo. Y la gente pasando, cada quien encerrado en su cápsula, con aire acondicionado. Y él se pregunta, ¿qué hago yo aquí? Entonces comienza a ver la historia de la ciudad y llega al grado 0, que es precisamente la creación del lago de Maracaibo, siguiendo el relato científico. Pero como Isaac era fundamentalmente un humanista, él se hace una pregunta: ¿qué se hizo la selva sepultada? Y ahí termina su libro. Nos queda a nosotros encontrar una respuesta a esa pregunta. Claro. Ya sabemos que existe una selva y que fue sepultada. Viene la pregunta: ¿qué se hizo la selva sepultada? ¿Qué crees tú que se hizo la selva sepultada? ¿En qué se transformó la selva sepultada? Yo de pequeño he escuchado que dentro del lago se ha podido vislumbrar que hay montañas inclusive. Bien. Hay teorías que hablan de que hay montañas ocultas en el... Pero después que aquello se hundió completo, que quedó esa selva sepultada, materia orgánica, durante 100 millones de años. Eso es como bastante, ¿no? Sí, señor. Bueno, esa selva que se quedó ahí sepultada, ¿y qué se transformó esa selva? Buena pregunta. Yo tengo mi respuesta personal. Para mí esa selva se transformó en petróleo. Posiblemente. ¿Eh? Todo lo que había allí se transformó en materia orgánica que fue evolucionando hasta convertirse en el petróleo. En petróleo. Bueno, y ese petróleo después apareció por arte de magia a principios del siglo pasado y comenzó entonces el negocio de la explotación del petróleo. Y por supuesto, para explotar el petróleo había que sacarlo, y como no se podía sacar a lomo de burro ni en piragua, había que sacarlo con barcos, y comienza todo ese proceso de navegación a través del lago de Maracaibo. Profesor, tenemos que hacer una pausa para identificar la estación, pero me gustaría conocer al regreso parte de cómo está estructurado
Entendiendo a Maracaibo. Recuerden, amigos, la obra que recientemente bautizó el profesor Boris Castellano, con el que estamos conversando en la mañana de hoy Hoy en la Cámara. Ya regresamos. Bien, amigos, continuamos con más de Hoy en la Cámara. Estamos conversando con el profesor Boris Castellano, autor del libro Entendiendo al lago de Maracaibo. Ha hecho una reseña histórica magistral, como siempre caracteriza al profesor Boris. Sin embargo, profesor, me gustaría preguntarle, el libro, ¿de qué manera está estructurado? La persona que tenga la oportunidad de tener el libro en sus manos, a través de una tablet, o esperemos que próximamente también salga la versión impresa, ¿es un análisis científico, es una obra divulgativa, es una crónica ambiental, o es una combinación de todos los elementos? ¿Cómo es la estructura de Entendiendo al lago de Maracaibo? Yo diría que es una combinación de varios elementos, pero tiene un propósito muy claro. El propósito es dar a conocer todos los documentos, todos los estudios y todos los proyectos que jalonan el proceso de evolución y entendimiento de la problemática del lago de Maracaibo y su interacción con todas las actividades que potencian su aprovechamiento, teniendo como el lago como eje del desarrollo sustentable de la región y de la cuenca. Eso hay que entenderlo, porque es un compromiso. Claro. O sea, no es que vamos a entender al lago o que lo estamos entendiendo porque somos lagófilos. Tenemos un propósito que va mucho más allá, que es nuestra propia existencia como sociedad y nuestras responsabilidades con el desarrollo de esta cuenca. Ya claro, ya hicimos de quién era Clama, cómo fue que surgió la idea, y después empezamos a hablar, vamos a decir, en los primeros 40 años, desde el año 20 hasta el año 60, nos concentramos fue en la navegación. Todos los estudios están relacionados con la navegación. Inclusive el primer estudio de Muñoz Tebar fue precisamente para mejorar la navegabilidad y potenciar la actividad comercial que ya existía en el lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo tenía un gran circuito agroproductivo que recogía todos los productos del café, el cacao del sur del lago, de las montañas andinas. Se concentraba en Maracaibo. Aquí se sacaba en barcos hasta las islas del Caribe y ahí se transportaba en barcos más grandes de Europa, y la gente en Berlín tomaba café y cacao del Zulia. Pero eso se podía potenciar siempre y cuando mejorara la navegabilidad. Claro. Eso lo visualizó el Muñoz Tebar en su oportunidad. Después se dio cuenta de que la tarea era muy grande para su ejercicio y decidió entonces dejarlo para una mejor oportunidad. Y se concentró entonces en algo que para él fue más inmediato, que fue crear el acueducto del lago. Y se creó el acueducto del lago, sustituyendo el acueducto de Lollada, construido en la época de Guzmán, que entre una cosa con otra permitió abastecer a Maracaibo de agua dulce, captada en una toma que quedaba en la punta del empedrado. Eso significa que la interacción entre las aguas dulces del lago y las saladas del Golfo era de tal naturaleza que la mezcla se hacía en la bahía del Tablazo. En los años muy secos, la mezcla llegaba hasta el sur de la bahía. Claro. Y en los años muy lluviosos, la mezcla se hacía prácticamente casi en el Golfo de Venezuela, en la boca de la barra de Maracaibo. Ese era el movimiento del equilibrio dinámico que existía entre las aguas dulces y las aguas saladas. Y por supuesto, la navegación comenzó a alterar todo ese proceso. Lo que llaman últimamente, se habla de la salinización del lago de Maracaibo. La salinización. Al principio hubo una primera versión de la salinización en los años 20, porque los barcos que venían con el lastre descargaban el lastre en Puerto Miranda y la gente se quejaba de que estaban modificándole la salinidad del lago. Ya después, con la construcción del canal, la salinidad cambió, la cuña salina se hizo más activa, la toma del acueducto de Maracaibo ya no se pudo seguir utilizando, nos pasamos al campo de pozo. El lago también, las aguas del lago se utilizaban para riego. Claro. José René Finol me confesó a mí que en Potrerito, hasta el año 67, 68, ellos utilizaban agua del lago para regar sus potreros, pero que a partir de ese momento tuvieron que dejarlos porque las aguas del lago, ya del saco del lago, comenzaban a salinizarse. O sea que nosotros ese potencial de agua dulce de la cuenca del lago de Maracaibo, que recoge todas sus aguas en el saco, la lleva por el estrecho y las vierte al Golfo de Venezuela, ese sistema interactivo, nosotros perdimos esa capacidad de almacenamiento de agua dulce. Pero no hemos perdido la producción de agua dulce. El agua dulce se sigue produciendo. Claro. Únicamente que si quisiéramos aprovecharla,
tendríamos que construir un embalse tan grande, que si nos ponemos a ver qué tamaño tendría el embalse para regular algo así como una capacidad de producción de 1.600, 1.700 metros cúbicos por segundo, necesitamos lo que llamaríamos en buen maracucho un embalse de tamaño mollejugo, un embalse muy grande. Así es. Y para que tengamos una idea, podemos hacer una regla de tres muy sencilla. ¿Qué tamaño tiene el embalse de Tulé? ¿Qué tamaño tiene el embalse de Socuy? Para manejar entre 5 y 13 metros cúbicos por segundo. Uno hace una ecuación y dice, tantos metros cúbicos me dan 13. Para 1.600 te da el volumen. Ese volumen, cuando hagas la cuenta, es casi el volumen del lago de Maracay. O sea que ese reservorio no hay que crearlo. Ese reservorio ya existía. Claro. Lo que hay es que recuperarlo. Eso forma parte del entender al lago. Excelente, excelente. ¿Cómo espera, profesor, que este libro contribuya para aquella persona que tenga la oportunidad de leerlo? Y me imagino que también será de uso inclusive académico, el poder construir conciencia ambiental y sobre todo la formulación de políticas públicas o acciones comunitarias inclusive que puedan ir enfocadas hacia entender el lago, pero también trabajar un poco en esto último que está mencionando? Bueno, mira, la conciencia ambiental, acuérdate que eso, las ciencias ambientales, si nos remontamos a 1960, no teníamos nosotros noción de las ciencias ambientales. O sea, el primer contacto que tenemos nosotros con lo que llamaríamos hoy en día las ciencias ambientales data de principios de 1960, cuando se escribió un libro muy bueno que se llama La Primavera Silenciosa, en la cual nos narra cómo esa decisión de utilizar plaguicidas para acabar con los insectos y las cosas tuvo efectos dañinos, porque no solamente acabamos con los insectos, sino que le quitamos la comida a los pájaros. Y al quitarle la comida a los pájaros, entonces ya no había quien polinizar, y al no haber quien polinizar, entonces la naturaleza empezó a perder su capacidad de reproducción. Claro. Porque al fin y al cabo ya las semillas no caían al suelo, porque a veces la gente piensa que lo más importante son los árboles, porque los árboles tienen raíces, y eso es verdad. Pero lo que garantiza la continuidad de la vida no son las raíces, son las semillas. Y el proceso, por cierto, eso tiene una visión política muy, muy importante. Hablan del árbol de las tres raíces y nos olvidamos de las semillas. Así es. Entonces, eso trajo como consecuencia una alerta. Y en esa misma época ocurrió, vamos a decir, la apertura de lo que yo considero que es la gran cuarta revolución cultural de todos nuestros tiempos, que es la revolución científica, la revolución sistémica, que se hizo con el propósito de acabar con el fraccionalismo, con la fragmentación. El mundo no puede vivir en esta lucha permanente de fragmentos y fragmentos y fragmentos, que cada parte se considera que es más importante que el todo, y eso no es así. El todo siempre priva sobre las partes. Claro. O sea, Venezuela, como todo, priva sobre las ideas que puede tener cualquier venezolano de cualquier época sobre el total. El total es más importante que las partes. Aunque en la práctica las partes se consideran que son más importantes que el todo, ¿no? De ahí viene la idolatría, las falsas creencias y toda esa serie de cosas que tanto daño nos hacen. Bueno, en esa época entonces se crearon los ministerios del ambiente, se escribió un libro muy importante sobre los límites del crecimiento, nuestro futuro común, etcétera. Y eso hizo que las ciencias ambientales comenzaran a crecer y empezaron a buscar ese equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Y por supuesto ahí se desarrolla toda una cultura. Ya no nos enfocamos únicamente en la navegación, en la salinidad, en los sedimentos, sino que empezamos a analizar los otros elementos, la biota, la fauna, el oxígeno disuelto, los nutrientes, los nitrógenos, y nuestra visión del lago se va ampliando y se va ampliando el conocimiento, y empieza a aparecer entonces la necesidad de una figura nueva que aparece, que es la contaminación. Entonces nosotros en el texto queremos hacer énfasis que esa contaminación ha tenido varios componentes. Sin duda alguna hubo una primera contaminación salina que se ha profundizado, hay una contaminación por petróleo, hay una contaminación por agua servida, hay una contaminación por residuos sólidos, y hay una contaminación también perceptiva, porque nosotros creemos que están pasando cosas que no es exactamente lo que es la verdad, pero es lo que nosotros creemos. Claro. Uno entra por lo menos en Wikipedia y dice textualmente, con la mayor tranquilidad posible, de que nosotros hemos convertido el lago en el vertedero de basura más grande del planeta. Volvemos a sacar cuenta. El planeta está poblado ahorita por 8.000 millones de personas, nosotros somos 3. Entonces, es posible que 3 millones creen más contaminación que 8.000 millones. O sea,
ahí es algo que no tiene rigor científico, no tiene Claro. rigor académico, pero crea una imagen. Claro. Entonces nos sentimos responsables, nos sentimos culpables, empezamos a acusarnos los unos a los otros de ser responsables de lo que no somos y nos enredamos en esta diatriba permanente y cada quien se va por su lado estudiando sus cosas y nos hacemos especialistas en la especialización y nadie maneja el todo. Así es. Nosotros queremos regresar otra vez a ver al lago como un todo y entender que la cuenca, aquella cuenca producto de esa circunstancia tan particular, tiene un potencial no desarrollado y que solamente será posible desarrollarlo en medida que todos entendamos que eso es un conjunto y que el lago es simplemente el eje articulador del desarrollo sostenible. Y la palabra sostenible es la que debemos utilizar con un sentido más profundo, porque aquí se habla mucho de la parte del dinero, la parte económica, se habla mucho de la parte social, se habla mucho de la parte ambiental, se hacen unas figuras en el espacio, una bola, y donde ellas se cortan las tres, aparece como un núcleo, y ese núcleo es la sustentabilidad. O sea que la sustentabilidad pasa a ser una especie de consecuencia. Y resulta que la sustentabilidad no es consecuencia, es una causa. Porque en medio de ese crecimiento, de lo económico, de lo social y de lo ambiental, nos lo dijo el primer libro de texto que hicimos cuando empezamos la visión global, lo más importante es el equilibrio. ¿Cómo mantener el equilibrio? Claro. ¿Cómo mantener el equilibrio de la población para que no seamos más de lo que podemos soportar? ¿Cómo mantener el equilibrio económico para poder tener empleo para todo, para poder ganar la guerra de la pobreza, para que a la gente le alcance los cobres para ir al mercado, para que sea realmente interesante producir? O sea, ¿cómo mantener el equilibrio? Nosotros hemos perdido el equilibrio total. Y entonces, en lugar de buscar algo que nos equilibre, buscamos algo que nos desequilibre totalmente. Por eso somos más conflictivos y menos conciliadores. Entonces, sí, evidentemente, el lago nos está dando un ejemplo vivo de integración al ser el eje del desarrollo sustentable. Y estamos viendo la sustentabilidad como un propósito. Inclusive, yo no descarto con el tiempo que la sustentabilidad tenga hasta una dimensión política propia, que esté por encima de la visión económica, que esté por encima de la visión social y que esté por encima de la visión ambiental. Y que nos sometamos a esa disciplina que nos obliga a ponernos de acuerdo y a entender las cosas. Bueno, y así para entender el lago y entendernos entre todos. Entre todos, esa es la idea. Profesor, para aquellas personas, porque si usted quiere conocer más, tiene que buscar el libro para que pueda entender también al lago de Maracaibo, como el profesor nos lo está explicando para que lo entendamos. ¿Cómo hace la gente para adquirir el libro, profesor? Bueno, mira, el libro va a estar a la venta en la Biblioteca del Estado. Okay. Yo quiero aprovechar para darle las gracias tanto a la profesora Isora Roja, que se tomó tanto interés, y a Ivonne Alaeta, tanto interés en que transformáramos este proyecto, lo transformáramos en un hecho concreto, en el respaldo que nos dio el gobierno regional de hacerlo. Va a estar a la venta ahí. Y indudablemente yo me he encargado de distribuirlo vía digital, entre muchas personas. O sea que toda persona que esté interesada, me en contacto y yo sin ningún tipo de problema les hago llegar la versión digital. Te la voy a pasar a ti, inclusive. Muchísimas gracias. Te paso la versión digital, sea a tu email o a tu WhatsApp. Lo tenemos ya en documento de PDF, ya lo tienes disponible. Hoy en día la gente lee más el libro electrónico. Hay quienes les gusta el libro tradicional. Totalmente. Sí, hay quienes les gusta el libro tradicional porque sienten que lo pueden abrazar, que lo pueden rayar. Pero por lo menos los muchachos hoy en día son muy dados a la lectura de libros digitales. Así es. Yo tengo un nieto que se lee los libros digitales como que si fuese un escáner. Los lee con una velocidad increíble, pero se va a estar disponible. Y por supuesto vamos a llevar adelante, que lo tenemos en los propósitos finales. Nosotros insistimos mucho en que no necesitamos hacer nuevos planes con relación al lago. Y nosotros tenemos planes en el Zulia, tenemos planes prospectivos. Los primeros los formulamos a finales del siglo pasado, cuando hicimos Zulia Tercer Milenio. Después cambiamos Zulia Tercer Milenio por Zulia 2040. Y yo en eso lo digo con mucha satisfacción y mucho orgullo de que el Zulia es la única región del país donde tenemos puesta delante de nuestras mesas una visión prospectiva
porque los planes prospectivos son verdaderamente planes de desarrollo de regiones. Inclusive los planes prospectivos tienen mayor profundidad y mayor visión que los planes de la nación y los planes de la patria, porque los planes de la nación y los planes de la patria al fin y al cabo se han traducido como planes de gobierno. Así es. Cuenta que los planes de la planificación en Venezuela data del año 59. Y en el gobierno de Betancur se formula el primer plan de la nación, que duró nada más que 2 años. En la administración de Betancur se formuló el primero y el segundo. ¿Y por qué esos planes se hicieron de 2 años en 2 años? Pues muy sencillo, porque en la mitad del periodo vino la Alianza por el Progreso con un bloque de recursos que no estaban previstos, había que replanificar la acción del Estado. Y entonces se incorporó y salió el segundo plan de la nación. Y después siguieron de 5 en 5. Después ahora las cosas han cambiado, porque como ahora no hay continuidad, sino perpetuidad administrativa, entonces ahora queremos un plan a largo plazo, pero lleno de instantes, no de una conceptualización de desarrollo integral, sino de desarrollo casual. Como vaya viniendo, le vamos dando. Eso es hecho por Santos. Es un plan muy particular. O sea, es una visión de casi de subsistencia. Y evidentemente a nosotros en estos documentos tenemos que hacer más reflexión, señores. No nos pongamos a inventar. Nosotros lo que proponemos es simplemente hacer un mapa situacional. ¿Cómo estamos ahorita? ¿Cómo están los planes? Los que tenemos hechos, los planes de la nación, los planes de la patria, los planes estratégicos, los planes específicos, los planes agrícolas. ¿Cómo están todos esos planes y cuál es la situación real del lago? Y para eso necesitamos sentarnos a analizar las cosas. Y proponemos un cuadro de unidades de análisis que, para no caer en la fragmentación, hacemos todo lo contrario, unimos algunas cosas y creamos unidades de análisis. No es producto del azar que la primera unidad de análisis la llamamos petróleo, comercio y navegación. Yo necesito sentar en una mesa a todos los expertos en petróleo que conocen exactamente cuál es el potencial del lago, con todos los expertos en comercio, que no digan, no cómo producir petróleo, de eso saben los que saben de petróleo. Claro. Cómo comercializar petróleo, de eso saben los que saben de comercio. Así por ejemplo, esta cámara, por ejemplo. Y navegación. ¿Cómo son los barcos? ¿Para qué sirven los barcos? ¿Por qué caminan? ¿Por qué unos son más grandes? ¿Por qué otros son más chiquitos? Porque entre los documentos hay uno muy importante del doctor Ambrosio, donde uno llega a una conclusión muy interesante. En ese proceso de evolución del lago, no hay duda que nosotros privilegiamos el comercio, haciendo un canal más grande para utilizar barcos más grandes, en perjuicio de la calidad del agua. Nosotros sacrificamos la calidad del agua por el comercio. Y esos dos propósitos no pueden coexistir, pues son antagónicos. Yo tuve unas ganancias, bueno, no nosotros directamente, porque realmente el petróleo se convirtió en un proyecto político de desarrollo del Estado de Venezuela. O sea, el petróleo permitió que Venezuela se incorporara a un país hacia la modernidad. Yo no sé si el Zulia acompañó al país en esa ruta hacia la modernidad. Estuvo siempre como en una posición de subalterno, de dependencia, de cierta limitación, pero eso es motivo de otra discusión. Pero eso ocurrió así. Entonces, evidentemente, perdimos calidad del agua. En el año 94, el Ministerio del Ambiente contrató con una empresa llamada Nedeco el estudio de los potenciales hidráulicos de la cuenca del lago, ¿no? Ellos llegaron a una conclusión muy interesante, que el lago presenta una distribución desigual entre sus tierras aptas para el desarrollo agrícola y la disponibilidad de agua. Así es. Yo tengo mucha agua en el sur y poca agua en el norte. Y tengo muchas tierras en el norte que requieren de agua. Entonces viene una respuesta, bueno, si me sobra agua en el sur y me falta agua en el norte, vamos a traerla de aquí para acá. Así es. ¿Cómo la traemos? En cayuco, en burro, por carretera. La respuesta es muy sencilla. Esa agua ya llegaba a través del lago. Yo lo que tengo que recuperar la capacidad de transporte del lago, recuperar la dinámica del lago, y entonces mantener un equilibrio entre mi actividad comercial, petrolera y navegación, y mi actividad de desarrollo agrícola, pecuario y crecimiento de la población. Yo tengo que encontrar en algún momento el equilibrio perdido. Así es. Y estos son temas que dan para hacer 3 y 4 programas, profesor. De verdad que maravillados con su intervención y con todo este conocimiento que nos ha brindado en la mañana de hoy. Lamentablemente el tiempo en radio es implacable.
pero queremos agradecerle que ya ha dispensado esta visita y hablar un poco, ya saben amigos, Entendiendo al lago de Maracaibo, el más reciente libro, la más reciente obra del profesor Boris Castellano, que usted va a poder adquirir también en la Biblioteca del Estado y también a través de otras plataformas. Por ejemplo, si está interesado en la versión digital, puede contactar directamente al profesor Boris Castellano o hacer comunicación directamente con nosotros acá en @cámara-maracaibo. También puede hacer el enlace para que pueda adquirir el libro. Muchísimas gracias, profesor. Bueno. Feliz día y muchísimo éxito. Espero esa copia digital del libro.